Una gran cantidad de estados, por caprichos del destino, son estados plurinacionales. Cataluña, Escocia o Córcega deberían disponer de una ley que les permita ejercer el derecho de secesión. No puede ser que para que un territorio alcance la independencia se tenga que reformar la constitución del estado anfitrión. Solo Etiopía, Liechtenstein, Uzbekistán y San Cristóbal y Nieves contemplan el derecho de secesión en su constitución. La libertad de elegir es un derecho fundamental del hombre y de los pueblos, así como el motor de la economía y la evolución social. Como decía Ludwig von Mises, es imposible someter durante mucho tiempo a los hombres contra su voluntad en un sistema que rechazan. Quien trata de hacerlo con violencia acabará fracasando y con los conflictos generados habrá causado más mal que cualquier gobierno. No se puede hacer felices a los hombres contra su voluntad. Un sistema jurídico democrático, con el fin de preservar su positividad, debería buscar vías jurídico-positivas que permitan ejercer de forma constitucional la posibilidad de secesión. Pero, ¿cuáles son las ventajas de regular el derecho de secesión? La ventaja más importante de regular el derecho de secesión es equilibrar principios informadores de cualquier sistema democrático, como el imperio de la ley, que es lo que defiende el gobierno central, y la voluntad popular, que es lo que normalmente esgrime el gobierno periférico. Por tanto, la futura ley tiene que balancear dos principios que fundamentan la cultura occidental: la libertad versus orden. Señor Rajoy, usted decía que lo que no es legal no es democrático. Se lo he oído en varias ocasiones. Yo le añadiría alguna cosita, porque creo que eso no es cierto. No todo lo que es legal es democrático. No, y tenemos ejemplos en muchos países. Yo lo que le añadiría es que lo democrático no es siempre legal y que lo legal no es siempre democrático. Porque, señor presidente, la democracia es el imperio de la ley, sí, pero también la aceptación ciudadana. No pedimos al Estado que renuncie a sus principios, pero tampoco aceptamos que el Estado español nos obligue a renunciar a los nuestros. Aunque lo intenten, el Estado español no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia. Queremos que España esté unida. Creo que los referéndums y cosas de este tipo deberían hacerse dentro de un marco constitucional y legal. Otra de las ventajas de regular el derecho de secesión es evitar la internacionalización del conflicto, un recurso muy utilizado por los secesionistas. Abrir el conflicto a terceros no interesados es lo peor que puede ocurrir en cualquier casa. El proceso podría alcanzar tintes incontrolables. La tercera razón para regular el derecho de secesión es evitar que el proceso sea una falsa promesa del futuro paraíso terrenal. El secesionismo debe demostrar que el futuro Estado será mejor que el Estado anfitrión. De lo contrario, tiene poco sentido la secesión. También es preciso regular este derecho para establecer plazos y limitaciones del mismo. Un futuro procés debería tener 1000 padres. Dicho de otra forma, los tiempos y caprichos políticos no deberían coincidir con los tiempos lógicos de una defensa del interés general de uno y otro lado. Lo lógico sería que un procés durase, por ejemplo, 10 años, para que ni los empresarios ni los trabajadores de una y otra parte nos enterásemos del mismo. Un proceso de secesión no se puede plantear cada 5 años, porque crea incertidumbre económica que siempre pagan los mismos, los empresarios y los trabajadores. En quinto lugar, el derecho de secesión también debería permitir la moderación de los políticos del Estado anfitrión a la hora de legislar. Como indicaba Rothbard, si el Estado dispone de un poder sin restricciones, sus dirigentes tenderán a aumentar hasta el máximo posible su propio poder y su riqueza, y expandirlos, por tanto, más allá de los límites supuestos. Su regulación será una prueba de madurez democrática. Igualmente, la regulación del derecho de secesión limitará la ruptura alocada o unilateral, dado que, en primer lugar, los secesionistas tendrían que aprobar en su Parlamento, con una mayoría cualificada, la futura Constitución, el informe particional de derechos y obligaciones, así como el primer presupuesto del futuro Estado. Respecto al contenido de estos documentos, tiempos, sistemas de aprobación, etc., ver más detalles en el libro El derecho de secesión.
Es más, los secesionistas deberán contemplar en su futura constitución el derecho que ellos reclaman, es decir, el derecho de secesión de su propio territorio. El proceso de secesión no es, por tanto, un juego de todo o nada. Es decir, la secesión puede dar lugar al nacimiento de varios estados, o que solo unas regiones o comarcas del territorio candidato a la secesión se segregue y otras partes sigan siendo parte del Estado anfitrión. Pero, ¿es posible un Estado plurinacional? Es curioso observar cómo el Estado más avanzado del planeta, Suiza, es un Estado plurinacional, pluricultural, plurilingüista y, si me apuran, aunque esto es una barbaridad, se trata de un Estado plurirracial. Por tanto, la pluralidad de culturas, lenguas, razas y condiciones económicas de las distintas zonas no deberían ser un obstáculo para la convivencia ni motivo de ruptura. Entonces, ¿cuál es el secreto de los suizos para mantener unidas comunidades tan dispares? Sencillo. Es el Estado con los mejores articuladores sociales del globo. La justicia y la seguridad pública funcionan muy bien. El sistema de creación de normas, aunque no es el óptimo, permite un sistema defensivo de bloqueo muy avanzado que puede ser utilizado por los cantones y la población. Por último, el único articulador social mejorable es el sistema de emisión de dinero, que presenta las mismas deficiencias que las observadas en la zona euro. Para mejor comprender el funcionamiento del Estado suizo, recomiendo leer mi libro El derecho de secesión. Y entonces, si es posible un Estado plurinacional, ¿cuáles son los hechos diferenciales que justifican la secesión? La lengua, la cultura o las condiciones económicas suelen ser hechos diferenciales más utilizados en los que normalmente se suelen apoyar los secesionistas. Pero si observamos el caso suizo, ¿esto es razonable? Evidentemente no, pero recomiendo ver los comentarios sobre los hechos diferenciales en mi libro El derecho de secesión. ¿Y qué objetivos debería alcanzar un proceso de secesión? Toda secesión debe tener por objetivo, primeramente, superar el modelo social y económico del Estado anfitrión. Y mejorar el modelo occidental es relativamente fácil, porque 2 de los 4 articuladores sociales no funcionan correctamente. Así, la formación de las normas de un Estado futurista debería basarse en la competencia institucional normativa y la emisión de dinero en base al patrón interés. En segundo lugar, la secesión debe ser tan suave y dilatada que no se note entre los empresarios y los trabajadores. Los ciudadanos no tenemos por qué pagar los caprichos temporales y el protagonismo político. Ahora bien, ¿el proceso de secesión es ante o es post al referéndum? Queremos votar es un argumento popular llamativo pero peligroso. El referéndum de secesión hay que montarlo con sentido común, dado que no son la panacea, dan una respuesta pero también dividen, bloquean, crean tensiones, dejan heridas. Los ciudadanos deseamos, más allá de nuestros sentimientos, vivir en aquel Estado que garantice justicia, seguridad y proyección. No es sensato que primero se haga un referéndum y después se diseñe el modelo de Estado entre los diferentes grupos políticos. El orden tiene que ser justamente al contrario. Cuando abramos el libro de la independencia, no puede estar en blanco. De este libro podemos sacar las siguientes conclusiones. Equilibrar el principio del imperio de la ley con el principio de la voluntad popular sería un síntoma de madurez democrática y el triunfo del binomio orden-libertad que toda sociedad debe balancear. Que Cataluña, Córcega, Escocia, etc. triunfen en sus procesos independentistas beneficiará a todos los ciudadanos europeos siempre que mejoren el modelo del Estado anfitrión y articulen previa y adecuadamente su proceso de salida. Si los catalanes, escoceses o corsos son capaces de crear un modelo de Estado mejor que el estándar occidental, nos beneficiará a todos y será el modelo a seguir. No tenemos que tener miedo al éxito de Cataluña, Escocia o Córcega,
pues la consecución de un Estado más justo, libre y transparente será el éxito de todos los ciudadanos libres. Tenemos que tener terror a su fracaso. Si su intento de emancipación fracasa, este nos afectará también a todos. De ahí la necesidad de articular legalmente el derecho de secesión. Todos los europeos asumimos un alto riesgo si, previo al referéndum, no exigimos el borrador de la futura Constitución, el informe particional y el primer presupuesto del nuevo Estado. De esta forma evitaremos la estafa electoral de votar a favor o en contra del prometido paraíso terrenal en que se convertirá el nuevo Estado. La población debe conocer detalladamente qué va a votar. Vivimos en pleno precapitalismo. Hasta que el hombre no emita dinero al ritmo que demande el mercado, como apunta el patrón de interés, y los estados permitan la permanente participación de los ciudadanos en la formación de las normas, como indica la competencia institucional normativa, no habremos alcanzado un grado de desarrollo económico y social que pueda definirse como tal.